Arte France y Tournez-vous s'il vous plaît presentan Arqueo. Mi nombre es Peter Eco, soy arqueólogo. Y los llevaré a lugares muy importantes en todo el mundo. Conoceremos otros arqueólogos y aprenderemos sobre sus investigaciones y sus más recientes descubrimientos. Vamos a embarcarnos en un viaje maravilloso a través del tiempo y la historia. Perú. En Perú, a 310 kilómetros al norte de la ciudad capital, Lima, en la frontera de los Andes y la selva amazónica se encuentra Cuelap, una antigua ciudad de la civilización de los Chachapoyas. Entre los siglos 8 y 16, este pueblo guerrero, considerado en particular sediento de sangre, practicó un extraño culto a los muertos en estas montañas. En este territorio, entre el cielo y la tierra, los arqueólogos han descubierto sarcófagos enigmáticos, mausoleos ceñidos a los acantilados, alojando miles de momias muy bien conservadas. ¿Los Chachapoyas son una civilización obsesionada con la muerte? Los descubrimientos recientes de los arqueólogos retratan en cambio una cultura sutil en el que la muerte aún era una forma de vida. Los Chachapoyas, viviendo con los muertos. Para llegar a Cuelap debes acercarte a las nubes. A más de 600 metros se aferran a las montañas. Así es como los Chachapoyas se ganaron el sobrenombre del pueblo de las nubes. A través de las nubes se revela Cuelap. Envuelta por un bosque virgen durante 300 años, la ciudad más grande de la civilización Chachapoya no se redescubrió hasta mediados del siglo XIX. Para los primeros exploradores no había duda. Encima de este muro rocoso, Cuelap era una fortaleza pensada como un refugio para guerreros feroces. Al menos eso es lo que todo parecía indicar. Miren esta pared, de casi 4 metros de altura en algunos lugares. Tiene muchos metros de largo y algunas de las piedras son monumentales. Esta es una de las estructuras de piedra más grandes jamás construidas en América del Sur. Obvio que lo sabía por las fotos, pero esta es la primera vez que lo veo. Es genial. Las piedras cayeron dentro, pero el mortero sigue ahí. Son 58 centímetros. Este agujero es bastante grande. Parece un nicho. Hola, Marla. ¡Ah! Hola, buen día. Cada año, durante más de 10 años, la antropóloga canadiense Marla Tuan pasa varios meses en esta remota área de los Andes. Impresionante. Un muro enorme como este debe haber exigido una fuerza de trabajo colosal. Es totalmente monumental. Algunas de las piedras que encontramos se estiman en casi 3 toneladas. Entonces son enormes piedras. Una sola persona no pudiese llevarlas. Seguro lo hacían entre varios. Según el tamaño y la cantidad de trabajo realizado, creemos que se construyó durante un periodo de casi 200 años. En medio de estas paredes monumentales hay pasillos estrechos que permitieron a los Chachapoyas controlar quién entraba. Al tomar este camino estrecho, entiendo por qué los primeros exploradores vieron a Cuelap como una fortaleza defensiva. Es en particular comprensible, ya que los Chachapoyas siempre fueron retratados como guerreros temibles en las historias de los conquistadores. En varios pasajes escriben sobre la ferocidad de los guerreros Chachapoyas. Hay que decir que son uno de los pocos nativoamericanos que se han aliado con los españoles para luchar contra los incas.
Por lo tanto, los conquistadores tenían un interés personal en presentar a los chachapoyas como aliados peligrosos. A primera vista, todo parece indicar que Cuelap fue una de las principales fortalezas de los chachapoyas. Pero los arqueólogos han encontrado hace poco evidencia que no concuerda con esta hipótesis. Esto es algo sorprendente de Cuelap que quiero mostrarte. Este es un gran muro de contención. Lo derribamos para preservarlo y cuando lo hicimos, una de las cosas más grandes que encontramos dentro de la pared fue los restos humanos. ¿Qué vemos allí? Veo huesos. Lo puedes ver desde ahí. Te puedo ayudar con un poco de luz. ¿Lo Vaya. ves? Es bastante profundo, pero es solo ese pequeño espacio y este es un buen tipo de piedra de dintel. Veo que es profundo y está diseñado en la construcción del muro. Sí, era una parte, fue integrado cuando se creó la estructura. Entonces nos da una idea interesante de que mientras construían este lugar, estaban incorporando tal cual en el mortero de las piedras a sus muertos. ¿A qué corresponde este extraño ritual? ¿Son estos los esqueletos de los enemigos de los chachapoyas? ¿Un tipo de trofeo dentro de los muros de la ciudad? Durante sus excavaciones, los arqueólogos encontraron cientos de huesos incrustados en las paredes y pisos de estos edificios circulares. La investigación indica que en su apogeo, Cuelap contaba con una población de entre 2 a 3,000 habitantes, en la ciudad ubicada alrededor de un vacío. Excavando este edificio, llamado Templo Mayor, los arqueólogos descubrieron que estaba lleno de huesos humanos y cerámica cuyo estudio ha demostrado ser esencial. ¿Podemos imaginar que esto es una fosa común o un sacrificio en masa? Es una idea interesante. Al principio pensamos que estos podrían ser los cuerpos de personas que habían sido sacrificadas y arrojadas, pero no hay evidencia de marcas de corte que sugieran que fueron asesinadas en un ritual, por lo que parece que es una tras otra. Es un tipo de ofrenda. El estudio de estas cerámicas ayudó a comprender que los muertos habían sido transportados, a veces desde destinos lejanos hasta la cumbre de esta montaña. Esta viene de Cajamarca, esta hermosa pieza blanca de cajoline, con la fina pintura, la ilustración. Y también tenemos... Lambayeque. Exacto, el lambayeque. Es muy distintivo en la costa norte. Eso significa que eran de un entierro secundario, es decir, los enterraron en otro lugar, pasaron a ser esqueletos, luego reunieron los huesos, los trajeron aquí y los colocaron en la pared del templo. Lejos de ser una ciudadela defensiva, Cuelap era una especie de cementerio. Pero, ¿por qué posar su necrópolis en esta cresta tan difícil de acceder a 600 metros de altitud? La excavación de otro lugar de entierro en el que los chachapoyas enterraron a sus muertos puso a los arqueólogos donde debían. Hola, Darwin, ¿qué tal? Hola, don Julio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Julio, ¿cómo estás? Gusto Gracias. verte. ¿Están listos para el viaje? Sí, listos al viaje a los sarcófagos de Cerro del Tigre. Sí, para llegar al Cerro del Tigre y llegar a los sarcófagos será un paseo a caballo de 2 horas. Podríamos caminar, Vaya. pero es un camino bastante desafiante. ¿Estás listo? Será la primera vez para mí, pero ¿por qué no? El primero es para ti. Sí. Me voy en el medio. Sí, sí. Ahí vamos. Listo. Llegar a este sitio aislado en una cumbre requiere una larga excursión por senderos empinados. Después del viaje de 2 horas, al fin vemos nuestro destino. Entonces, Peter, aquí estamos. Hacia Vaya. allá, aún tenemos mucho camino por recorrer, pero este Ajá. mirador, este puesto de observación es un gran lugar para detenerse y apreciar lo espectacular que es el paisaje, pero reconociendo que nuestro escondite es nuestro destino. Tienes muy buenos ojos para verlo. Cientos de metros de altura, en un paisaje vertiginoso, podemos distinguir otras tumbas de los chachapoyas.
Estos sarcófagos están unidos al acantilado. La última parte del viaje solo se puede hacer a pie. Estoy tratando de imaginar a los chachapoyas escalando estos senderos de montaña con los muertos a sus espaldas. Cuidado con tu cabeza. Sí. Oh. ¿Qué podría haberlos motivado a colocar a sus muertos aquí? Espero que no tengas miedo a las alturas. Estoy bien, todo bien. Aquí vamos. En especial porque las nubes bloquean la vista. Pero esta es la única forma, esta es la mejor manera. Estos sarcófagos son muy difíciles de acceder. Entonces, los arqueólogos crearon un punto de observación en este árbol en las nubes. Es por allá. Me encanta. Es increíble estar tan cerca. Están muy bien conservados. ¿Tenemos una idea de la posición original del cuerpo dentro? Aunque podemos ver que algunos de los huesos se han derrumbado, algunos aún tienen los esqueletos dentro de ellos, por lo que podemos ver que el cráneo está donde debería estar y que el cuerpo, los brazos y las piernas parecen estar doblados en una posición tradicional de momificación. Lo que me parece sorprendente es que estás describiendo la momia andina tradicional, excepto que están en sarcófagos y son particularmente difíciles de acceder, ¿cierto? Bueno, en realidad no, son visibles para todos en todo el valle, de modo que siempre están disponibles incluso a distancia, siempre están aquí mirando. Entonces, ¿son intermediarios entre las fuerzas de la naturaleza y los vivos? Sí, el paisaje estaba muy conectado con el espacio vital y al colocar a los muertos aquí en la pared, continúan vigilando a los vivos. Aquí en Cuelap, los muertos miran hacia el valle. Y así como centinelas, los muertos protegen a los vivos. Pero, ¿deberíamos hablar de la muerte? La realidad parece mucho más sutil. Con exactitud vemos que están antropomorfizados. Podrían haberlos dejado simples, sin rostro o sin decoración. Podrían haber creado cualquier otra forma o tamaño, pero son muy consistentes en parecerse a alguien sentado, erguido, con la cabeza mirando hacia adelante. Y eso es una parte importante. Les hace parecer personas y que aún están vivos. En especial porque están sentados mirando hacia adelante. Están allí para hablar. Están ahí para comunicarse con nosotros. Lo que vemos en otras culturas cuando entierras a los muertos acostados, eso es dormir y no te comunicas con los que están durmiendo, pero sí hablas con personas que están sentadas. Sí. Con estos descubrimientos, los arqueólogos se han dado cuenta de que para el pueblo de las nubes, la muerte quizá no fue el final de la vida. Marla quiere mostrarme otro sitio de entierro excavado hace poco. Permitió a los científicos confirmar esta hipótesis. En estos acantilados empinados, de cientos de metros de altura, los arqueólogos encontraron estas estructuras que parecen inalcanzables. Sin embargo, aquí también los chachapoyas vinieron a depositar a sus muertos. ¿Cómo pudieron construir tal cosa a esa altura? Bueno, hay muchas teorías. Bajaron la cuerda desde arriba o subieron desde abajo, construyeron andamios o escaleras. Creemos que desde muy temprano hasta muy tarde se movían de un lado a otro para construir las estructuras y trajeron consigo todo lo que necesitaban, los materiales de construcción, las rocas, el mortero, y luego, una vez que terminaban, traían y colocaban a sus antepasados, los cuerpos. ¿Pero qué contienen? Bueno, estas obras se usaron solo como estructuras mortuorias. El descubrimiento más reciente se realizó dentro de estos mausoleos. Sigo a Marla por un camino estrecho que nos permite llegar a las estructuras más accesibles. Es imposible para nosotros ir más allá sin un equipo especial. La realidad es que si miras dentro, no queda nada, solo unos pocos huesos dispersos, pero quizá pudo haber espacio para 20 o 25 cuerpos. En estas cámaras funerarias, los arqueólogos han encontrado cuerpos envueltos en tela, momificados al natural por el viento que sopla a través de los mausoleos, secándolo todo. Niños,
Adultos, hombres y mujeres. Se piensa que familias enteras fueron enterradas aquí. Pero sobre todo, entienden que los familiares vinieron a visitarlos arriesgando sus vidas. Los antepasados estaban allí. La puerta siempre ha estado abierta, entonces ¿los visitaban? No está muy claro. Es interesante que haya una puerta o haya una entrada, pero no hay puerta, por lo que no se cerró o se olvidó para siempre. Parece que este era un lugar al que volverían con regularidad. Es posible que hayan sacado los cuerpos para comunicarse con ellos, proporcionarles comida u ofrendas, hablar con ellos, e incluso volver a envolverlos o cambiarlos. Eso era parte de la tradición india, seguir comunicándose con sus antepasados. Vivir con los muertos. Vivir con los muertos. Vivir con los muertos, transportarlos a las cimas de las montañas, darles de comer, hablar con ellos, vivir a la vista y bajo su protección. Los chachapoyas parecen haber practicado esta conexión íntima y apasionada con sus muertos durante 800 años, hasta la llegada de los incas. En el siglo XV, los poderosos incas, cuya capital es Cusco, extendieron su imperio hasta el sur de Chile y hasta el norte hasta la frontera con Colombia. Después de numerosas batallas sangrientas, en algún momento colonizaron a la gente de las nubes e impusieron su cultura. Pero los arqueólogos han descubierto que a pesar del imperialismo inca, los chachapoyas continuaron practicando su culto a los muertos, incluso lo perfeccionaron. En 1997, cerca del Lago de los Cóndores, una arqueóloga peruana, Sonia Guillén, descubre mausoleos escondidos en el Bosque Virgen. En el interior, más de 200 momias y bien conservadas. Y ofrendas que permiten a los arqueólogos fechar el descubrimiento hasta la época de la colonización inca. Todos los hallazgos arqueológicos fueron traídos aquí, al Museo de Leimebamba. Durante 20 años, Sonia Guillén ha vigilado esta herencia de inestimable valor científico. En el museo decidimos tener una sala para todas las momias. ¿Podemos entrar? Claro que sí, vamos. Cuidado. Entonces, vamos por aquí. Vaya, ¿cuántos son? 219 llegaron de la laguna. Algunos todavía están envueltos en su tela protectora, decorada con bordados que simbolizan sus caras. Otros revelan los cuerpos de los chachapoyas que murieron hace más de 500 años y no dan pista de su historia. Te puedo contar algo sobre este joven. Este es un cazador de aves, porque si bien murió también, en este caso muy joven, murió alrededor de los 21 años, después de que prepararon su momia, cuando lo enterraron, lo envolvieron como con 16 de estas redes, finas, pero enormes redes de algodón que usaban para cazar aves y poder disponer de sus coloridos plumajes. Entonces, él es un cazador de aves. En algunos casos sí tenemos historias un poco más complejas, porque, por ejemplo, en esta niña es muy claro ver que ella tuvo un problema porque sus ojos están muy hinchados. Esta niña murió alrededor de los 13 años, muy jovencita, pero murió con un golpe en la cabeza. Aquí tenemos un caso que puede ilustrar muy bien cómo preparaban estos paquetes. Parece ligero. Sí, son muy, muy livianas. Estas momias pesan 5 o 6. Mira. Vaya. Se ve el rostro con claridad. Y miren, hay aquí algo muy, muy especial. Su
orejera. Oh, un ornamento. Ah, mira. Tú sabes que nunca había encontrado una orejera en su sitio entre estas momias, y esta lo tiene. El estado de conservación de este cuerpo es asombroso. He estudiado muchas momias, y esta momia no parece haberse secado de forma natural, como solían hacer los chachapoyas. ¿Qué se le hacía al cuerpo antes del envoltorio? Bueno, la piel, como ves, es un cuero, ¿no? Entonces acá hay un tratamiento para que la piel se conserve y se cure. No huelen como huelen las momias naturales. Sí, es algo que conocemos y es muy característico. Y además han tratado de proteger la forma colocando el algodón dentro de la boca, por la cara. No ves tampoco daño de insectos. Está a parecer bien tratado. Entonces este cuerpo fue embalsamado, una técnica utilizada por los incas y que los chachapoyas adoptaron más tarde. Cuando este territorio chachapoya entra bajo el control inca, entonces este es un cambio diametral en el comportamiento funerario, porque evisceran, curan, empaquetan, envuelven y los trasladan a las chulpas. Lo que me sorprende es que está en posición fetal, como muchas momias andinas, pero con las manos en el rostro. ¿Qué significa? A mí me empuja a reconocer que hay un interés de hacer un paquete pequeño. ¿Y dónde pones las manos? Las pones acá. Cuando las pones acá, también ayudas a sostener la cabeza. Entonces todo queda en su sitio. Como tengo que ir por los lados prácticos más que religiosos, yo creo que no es una forma de esconder la cara, sino de poner todas las cosas en un lugar que haga el traslado más eficiente. Un sorprendente estado de conservación. Con las manos en el rostro, estas momias son tan expresivas, tan vivas. Es sorprendente. Aunque sus técnicas funerarias estaban en su apogeo, estas tradiciones se extinguieron. Después de que los españoles llegaron a Perú en el siglo XVI, las prácticas funerarias de los chachapoyas parecieron desaparecer. Para entender lo que pasó, regreso a Cuelap, la ciudad cementerio del pueblo de las nubes. En 2007, durante sus excavaciones, los arqueólogos desenterraron 100 cuerpos que datan del período de la conquista española. Sus esqueletos estaban rotos por completo, pero lo más sorprendente fue que el fallecido no había sido colocado en contenedores funerarios. No fueron enterrados como la gente normal. Los vemos enterrados en pozos o en las chulpas. Ellos estaban en el suelo, algunos boca abajo, otros en posiciones muy irregulares. ¿Cuál fue tu hipótesis sobre este impactante descubrimiento? Si nos preguntamos por qué moriría mucha gente casi al mismo tiempo, pensamos que quizá había una epidemia y todos murieron, y es posible que hubiese algún tipo de rito de sacrificio donde hubo muertes en masa, como vemos en la costa norte con los moche. Pero cuando miré más de cerca los restos esqueléticos y de hecho al reconstruir el cráneo, lo que notamos es que muchos estaban destrozados. La mayoría de los cráneos examinados habían sido golpeados en el lado izquierdo. Esto indica una feroz lucha cara a cara, ya que un guerrero que levanta su arma con su mano derecha por lo general golpea a su enemigo en el lado izquierdo del cráneo. Las víctimas más jóvenes fueron golpeadas en la parte posterior del cráneo, como si trataran de huir. Estas huellas sugieren un ataque. ¿Tenemos alguna idea de la cronología? ¿Cuándo tuvo lugar este evento? ¿Fueron los españoles? Una de las cosas interesantes es que estamos tratando de entender cuándo sucedió esto, porque no solo encontramos estos restos de esqueletos, sino que encontramos las casas derribadas y seguro hubo un incendio que también sirvió para destruir la zona. Y lo que eso sugiere es que muy poco después el sitio fue abandonado y eso sucedió durante la colonización. De hecho, puede haber sido una influencia de la conquista española que condujo a este evento. Entonces los chachapoyas son olvidados porque ya no hay más momias y no hay adoración a los ancestros. Sí, en realidad así se muestra que
decae en ese periodo de colonización que vemos en todo Perú y en la región de Chachapoyas. Ese sitio fue abandonado poco a poco y la cultura comenzó a cambiar con la nueva transición histórica. ¿Los españoles mataron a los últimos habitantes de Cuelap? Hoy esa es una de las hipótesis. De lo que estamos seguros es que los españoles al final cortaron su alianza con los chachapoyas. Los obligaron a movilizarse y las epidemias traídas de Europa diezmaron al último de ellos. Muy pronto, nadie queda para honrar a sus muertos, para visitarlos y hablar con ellos. Entre el cielo y la tierra, los muertos solo pueden mirar con impotencia la agonía del pueblo de las nubes.